Es una bendición, amados hermanos, en esta preciosa hora saludarlos nuevamente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que en ese momento usted esté disfrutando de las bendiciones de Dios. Yo creo que todos los días, como dice la palabra de Dios, que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Espero que esté bien ahí con toda su familia. Dios los bendiga. Vamos a entrar un momento a una enseñanza de la bendita palabra de Dios, ya que esto es lo que necesitamos todos los días para nuestra vida espiritual. Muy bien, en el capítulo número 5, libro de Efesios, una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, dice así, capítulo 5, versículo 14, dice, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien. Vamos a titular nuestro mensaje en esta hermosa hora de esta manera. Dice, consejo de Dios para la iglesia en estos últimos días. Así dice el título. Estamos, hermanos, la iglesia está completamente al borde del arrebatamiento de la iglesia. Estamos completamente, para muchas personas, para muchos cristianos, como que ya les cuesta creer, ¿verdad? Los que ya tienen 20 años de ser cristianos, 25 años, 30, 40 años, si es posible, dicen, pero ¿hasta cuándo? Porque según nosotros, pues, un año, pues, es muy largo, 5 años, 10 años es mucho tiempo. Pero si vamos a la palabra del Señor, la Biblia dice que para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Imagínense la diferencia del tiempo aquí en la tierra y allá con el Señor. Aquí tiene que pasar 1000 años y allá con el Señor es un día. Entonces por eso muchas veces acá el Señor Jesús del acontecimiento, del arrebatamiento de la iglesia, dejó 2 días y ya se pasaron los 2000 años, estamos en el 2020. Bueno, dejemos, pero quiero compartir esta enseñanza del consejo de Dios para la iglesia en estos últimos días. Dios es nuestro Padre, usted ya lo sabe, que Dios es nuestro Padre. Por eso Jesús, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Dijo, Padre nuestro. ¿Por qué? Ahí Jesús se estaba dando a entender de que Dios es nuestro Padre. Y usted sabe muy bien que un padre terrenal o todos los padres terrenales siempre tienen un consejo para el hijo. ¿Ya? Hay 99% de padres que siempre dan un consejo al hijo, ¿verdad? A las hijas. ¿Por qué? Porque es la obligación. Vale. Entonces, si el ser humano puede dar un consejo a su hijo para que el hijo tenga una buena vida sobre la tierra, ¿por qué Dios no nos da el consejo a nosotros? Por eso vamos a titular este mensaje, el consejo de Dios. Dios tiene un consejo para nuestra vida todos los días. Vale, vayamos, solo quiero tocar 3 puntos nada más. 3 puntos nada más quiero tocar. El primer punto dice, el versículo 14 dice, despiértate. Esta es la primera palabra, el primer consejo de Dios. Dice, despiértate. Aquí dice, tú que duermes dentro de los muertos. Les voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Dios a la iglesia? Porque esto está hablando, o sea que este mensaje fue dirigido directamente a la iglesia de Éfeso, a través de la boca del apóstol Pablo.
Entonces Pablo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que ellos están durmiendo. Pero ni modo que no se canse de dormir todos los días. No estamos hablando del dormir, de un dormir material, física, no. Se está refiriendo lo espiritual. Se están durmiendo. Igual, hoy en día, hay muchos cristianos hoy en día que dicen, no, si Dios a mí nunca me escucha, nunca me bendice. Y le entra un conformismo. Y dice, bueno, no tengo mucho tiempo, los domingos voy a asistir. Todos los domingos no me voy a faltar. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Se está durmiendo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no quiere. Entonces por eso Jesús hablaba en el capítulo número 5, versículo 6 del Evangelio de San Mateo. ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios quiere que la iglesia tenga hambre espiritual. Dios quiere que la iglesia tenga apetito espiritual. Es que cuando el cristiano tiene un apetito espiritual, no quiere perder ningún día sin escuchar la palabra de Dios, sin cantar una alabanza, sin orar un momento. Este es aquel cristiano que tiene hambre, un cristiano con apetito espiritual y que no carece de la enfermedad que vemos acá, que dice dormir. Ustedes saben bien, vamos a tomar un pequeño ejemplo. Cuando una persona le dice el médico, tiene anemia, ¿qué pasa? ¿Quiere pasar durmiendo las 24 horas o no? Porque este es el síntoma de la enfermedad que tiene. Es que está enfermo. Entonces quiere pasar durmiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está enfermo. Anémico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vitaminarla. Vitaminar la sangre. Reforzar los glóbulos rojos en la sangre. Entonces se le va el sueño. Entonces a las 5 de la mañana ya está preparando para el trabajo. Esta es la persona que está sana. No se duerme de día. Entonces vayamos a lo espiritual. Esto quiso decir Dios a la iglesia. El apóstol Pablo dijo, despiértate tú que duermes dentro de los muertos. ¿Y por qué mencionó la palabra muertos? ¿Acaso en el cementerio vivo? Pues no, hombre. Está hablando, es que estamos en un mundo. Por eso Jesús también habló de esto. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Estamos viviendo un día, el apóstol Juan dijo también, estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque entonces esto quiso decir el apóstol Pablo también a la iglesia de Éfeso. Dijo, despiértate tú que duermes de entre los muertos. Es que en el mundo toda la gente que viven fuera, lejos del Señor, están muertos. Para Dios están muertos. No están muertos materialmente, físicamente, no, sino que están muertos espiritual. Ya no tienen la esperanza. Por eso la palabra del Señor dice, los que tienen la esperanza. Entonces por eso dice la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo de que tú que duermes dentro de los muertos, digo, despiértate y te alumbrará Cristo Jesús. La primera palabra es el primer consejo de despiértate. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Pero si yo estoy despierto, yo me levanto a las 5 de la mañana. No te estoy hablando del despertar material. No, estamos hablando lo espiritual. Quizás usted se ha olvidado de orar. Quizás usted se ha olvidado, se ha acomodado, se ha conformado. Reprende este conformismo, empiece a buscar a Dios. Despiértate. Despertar espiritual es empezar a buscar a Dios. No importa
Todos me pueden decir, ay hermano, pero usted sabe que a nivel mundial ahorita las iglesias están cerradas, la iglesia está cerrada, pero tu casa tienes para orar. Puedes ahí alabar a Dios, puedes ahí cantar. Entonces sí, hay mil maneras. Hoy sométate a la búsqueda en oración, ayunar. Vas a permanecer despierto espiritual. Esto es el consejo de Dios, despiértate. ¿Sabe qué? Cuando Jesús estaba tomando el ejemplo de las 10 vírgenes en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, del 1 hasta el 14. Allí usted puede leer, Jesús tomó muchos ejemplos, muchas ideas. ¿Cómo sucederá en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Ya? En la venida de Cristo Jesús. Ahí tomó Jesús el ejemplo de las 10 señoritas. ¿Qué pasó? Ahí dice que las 10 vírgenes, dice que cabecearon todas y se durmieron. Pero la diferencia es de que 5 de ellas, dice, eran prudentes. ¿Por qué se les llamó prudentes? Y aquí también Pablo mencionó de la misma palabra, insensato. Había 5 prudentes y había 5 insensatas. ¿Cuál es la actitud de las prudentes y cuál es la actitud de las insensatas? Ahí lo dice bien, léalo despacito. Ahí dice que las prudentes prepararon el aceite juntamente con sus lámparas y sus vasijas. Esta es la diferencia. Llenaron sus lámparas y llenaron sus vasijas con aceite. Y las insensatas no llenaron, no prepararon nada. Tenían lámparas, tenían vasijas. Eran vírgenes, son señoritas iguales, me imagino hasta de estatura y de edad. Pero lamentablemente la actitud fue la diferencia porque no se prepararon. Entraron en el conformismo. Me imagino todo el día estuvieron paseando, estuvieron haciendo las cosas que ellos quisieron hacer, lo material, pero menos de preparar el aceite. ¿Y qué pasó? Y el problema y el peligro es de que dice que a la medianoche se oyó el clamor que decía: el esposo viene, prepárese, levántese, porque el esposo viene y hay que salir a recibirla. ¿Ya? Hay que salir a recibir porque viene el esposo. Y ahí está el problema. El problema está de que las que tenían llenas sus lámparas y sus vasijas encendieron las lámparas y la lámpara empezó a alumbrar y fueron a recibir al esposo según la palabra de Dios, del ejemplo de Jesús. Pero ¿qué pasó con las insensatas? Las insensatas dicen que empezaron también e intentaron encender sus lámparas y se apagaban. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vasija? ¿Y esto qué significa? Tu corazón, tu vida espiritual. El aceite es la unción del Espíritu Santo. El aceite es aquel avivamiento que Dios te ha puesto en ti. Lo que Dios ha puesto a mí. Dios me ha puesto una unción. Dios me ha puesto un avivamiento. Dios me ha puesto algo especial. Muchos dicen que, pero ¿será que Dios me escucha? Te escucha, hombre, clama. Llena tu vasija, llena tu lámpara. Tu lámpara es tu vida espiritual, tu corazón, vasija, llenarse del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que cuando salieron a recibir, tuvieron problema, porque se apagaban sus lámparas. ¿Y qué pasó? Se quedaron afuera. Empezaron a tocar diciendo: ábrenos, Señor, nosotros somos las 5 vírgenes. Pero lamentablemente eran las insensatas. Y entonces por eso Pablo te estaba dando el consejo, la palabra, diciendo a la iglesia que se despierte, que se levante. Si estás durmiendo, dice, si estás durmiendo, si estás dentro de lo muerto, muertos son la gente hoy en día inconversa, que no quieren saber nada de Dios. Es aquella gente que solo le gusta practicar la maldad. Aquella gente que solo le gusta maldecir. Aquella gente que solo tiene un corazón malo para maldecir al prójimo. Estos son la gente que habla aquí muertos.
Y lamentablemente muchas veces la iglesia también se está metiendo, se está lamentablemente viviendo también igual esta vida. Y entonces este es el consejo de Dios: despiértate. Que en otra palabra dice Dios: sálgate, ya no. Ya es tiempo, ya es hora. Iglesia, hay una gran palabra en esta noche para tu vida y para mi vida. El segundo punto dice, en versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta es la misma palabra que usó Jesús con las 10 vírgenes: prudentes e insensatos. Aquí dice no como necios. La palabra insensato o necio tiene el mismo sentido. ¿Ya? Pablo hablaba de la palabra necio y Jesús hablaba de la palabra insensatos. Y es lo mismo. Y si nosotros usamos nuestro vocabulario más común y popular, le voy a decir, si se enoja, disculpa, es la que se usa mucho hoy en día, la palabra tontos. Necio es aquel que se le dice tonto. Y entonces ahora viene la palabra, dice: mirad con diligencia cómo andéis. Dios nunca va a venir y decir: mira, te tengo que sacar de aquí con jalones de oreja. No, dejó una palabra. Solo dice: mirad cómo andéis. Sin necesidad que alguien venga y te diga: mirad, que no, sino que es la palabra que dice: mirad cómo andéis. No como necio, sino que como sabio. Dios quiere una iglesia sabia. Jesús habló la palabra prudente. Y aquí Pablo estaba hablando sabio. ¿Qué hace el sabio? En el libro de Proverbios dice: el sabio dice cuando ve el mal y se aparta. Imagínense. El sabio dice, así dice en el libro de Proverbios: el sabio dice cuando ve el mal y se aparta, porque es sabio, no se mete en problemas. Pero hoy en día hay muchos cristianos que les gusta el problema. Entonces ahora, ¿por qué está hablando Dios a su pueblo de esta manera? ¿Por qué? Es que Él no quiere obligar a nadie forzosamente, decir: tenés que hacer esto y si no te voy a matar. No. Aunque tiene toda la autoridad, y no dice la Biblia pues de que Él da vida y Él quita. Solo dejó una palabra. Y recuerde, si usted lo quiere ver, léalo. Capítulo 3, versículos 10 y 11 del Evangelio de San Mateo, que dice: árbol que no da fruto, ya está puesta a la raíz del árbol. Árbol que no da fruto, Dios la cortará. Aunque esto no se está refiriendo al gran árbol del pino, del encino, del ciprés. No, cuando dijo así Jesús esta palabra, se estaba refiriendo al hombre, en especial a los hijos de Dios, pues. Dice que ya está puesta el hacha a la raíz del árbol. Árbol que no da fruto, Dios la cortará. Es la vida del hombre, de la mujer. Si nunca va a dar fruto, si nunca va a entender esta palabra que dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Dios la va a cortar a su tiempo. Pero por eso está el consejo de Dios. No te estoy amenazando, no, sino que te estoy dando esta palabra como consejo de que miremos cómo estamos andando como sabios. Y Jesús, cuando hablaba de la palabra sabio, no dijo sabios, sino que prudentes. ¿Y qué hicieron? Los que se prepararon. Entonces ahora el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: mirá, prepárense, sean sabios. Hay que aprovechar. Por eso aquí el versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando el tiempo o estamos perdiendo el tiempo? ¿O estamos desperdiciando el tiempo? Muchos están esperando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en la iglesia? ¿Hasta cuándo voy a escuchar palabra de Dios? No, hombre, si la Biblia está para que tú la leas, aprovecha ese tiempo. Dios no va a mandar un ángel para que te diga: levántate de noche. Te viene a tocar el ángel como lo hizo Pedro
Lo hizo el apóstol Pedro cuando estaba encarcelado. Llegó el ángel, entró de noche y le empezó a hacerle cosquilla, ¿ya? Para levantar, despertarlo. Hoy no, hoy está la palabra. Tú tienes la palabra, yo tengo la palabra. Entonces es la que nos corrige, es la que nos habla. ¿Cómo debemos de andar? Aquí dice, ¿cómo andéis? O sea que, ¿cómo estamos viviendo, pues? ¿Cómo estamos viviendo cada día delante de la presencia de Dios? Y el consejo de Dios, andemos como sabios. Jesús ya dijo, prudentes, preparando nuestra vida, llenándonos de su Santo Espíritu, leyendo la palabra. Hermanos, Dios tiene este consejo para su vida. Con el último punto quiero terminar. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Porque los días son malos. Hoy precisamente, ni para qué vamos a ir tan lejos, estamos ya en el tiempo, en el día malo. Imagínense, son 3 meses en la que estamos fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra congregación. Muchos ya se acomodaron, muchos ya se conformaron. Bueno, si ya nunca se habrá al fin y al cabo, ni modo. Pero quiero decirte, hay que aprovechar ese tiempo. Estamos ya en los días malos. Hermanos, amigos, estamos ya en los días malos, es cierto. ¿Ya? Estamos viendo con nuestros ojos lo que está pasando en el mundo. Esto es tiempo malo. Muchos han creído, muchos han entendido que cuando dice la Biblia tiempos malos ya es el juicio. No. Estando ya en el infierno, ahí es día malo. No, no es esto. El día malo es la que ya se empezó sobre la planeta Tierra. ¿Por qué? Porque todo ya está prohibido. ¿Ah? Porque todo ya se está prohibiendo. Pero acá el consejo de Dios es aprovechar estos últimos días. Si te has alejado, acércate. Si te has olvidado de Dios, venga. Reconcíliase con Dios. Arregla cuenta. ¿Qué dijo el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nunca dijo Dios, ya no te quiero, jamás. Dios nunca rechace a nadie, jamás. Sino que dice, venid luego. Esto es la palabra, aprovechando bien el tiempo. Es aprovechar esta oportunidad. Hoy, precisamente, no tenemos la libertad de estar en la casa de Dios, estar en familia espiritual, porque nos hemos acostumbrado. Yo como pastor, yo los extraño a mis miembros, a la iglesia, a mi púlpito. Pero quiero decirle que tengo la esperanza que vamos a tener una oportunidad todavía de estar congregados. Pero hay que aprovechar. Si el tiempo pasado no aprovechaste, llegabas a los cultos los días que te ha dado la gana, disculpe la palabra, el tiempo que le has querido regalar a Dios, llegas el último, el más tardado, te has comportado como un cristiano que, bueno, si Dios le parece, si el pastor le parece. No. Hoy el consejo de Dios es aprovechar bien el tiempo. Si Dios permite que la iglesia se va a abrir, pues aproveche y llega usted a buena hora. Aproveche todo el tiempo si son 2 horas, pero que estas 2 horas disfrutas, aprovechas, porque esto es lo que dice la Biblia. Porque los días son malos. Ahora sí ya no vamos a tener la oportunidad, pero por lo menos tuvimos esta palabra, este consejo que Dios siempre nos ha hablado a través de este medio. Te animo en el nombre de Jesús. Hay una palabra que siempre hemos dicho,
Cristo pronto viene. Y seguiremos hablando y diciendo al mundo que Cristo pronto viene. Dios los bendiga. Para mí ha sido un gran privilegio estar un momento acá con ustedes. Si a través de tu celular puedes ver, escuchar este mensaje, espero que sea de bendición para tu vida espiritual. La paz y la bendición del Señor. Esto fue la bendita palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén.